Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde el drama y el romance de las estrellas turcas nunca duermen. Soy tu nombre y estoy feliz de tenerlos de vuelta. Hoy, mis amores, prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, llenando nuestros corazones de ilusión y, admitámoslo, dejándonos con un poquito de envidia sana. Así es. Vamos a hablar de la pareja del momento, de la pareja que nos roba el aliento con cada mirada, con cada sonrisa, con cada suspiro. Vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. La pregunta que resuena en cada rincón del Internet, la pregunta que nos mantiene despiertos por las noches, la pregunta que ha eclipsado a todas las demás es: ¿se casan Can y Mehmet? Llegaremos a ver la boda del año, esa ceremonia mágica donde el amor verdadero triunfa ante la mirada atenta de todo el mundo. Prepárense porque vamos a desenmarañar este misterio, a analizar cada pista, cada rumor, cada gesto para llegar a la verdad. Pero, ojo, que esto no va a ser fácil. El amor es un campo minado, lleno de expectativas, presiones y sorpresas inesperadas. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, déjenme recordarles lo importante que son ustedes para este canal. Su apoyo, sus comentarios, sus likes, son el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Así que si todavía no se han suscrito, este es el momento. No se pierdan ni un solo chisme, ni una sola actualización, ni un solo análisis como el que les tengo preparado hoy. Denle clic al botón de suscribirse, activen la campanita para recibir notificaciones y únanse a esta gran familia de amantes de las novelas turcas. Vamos, no sean tímidos, los estamos esperando. Además, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí encontrarán contenido exclusivo, encuestas, trivias y, por supuesto, mucho chisme. No se arrepentirán. Ahora sí, con la energía recargada y el corazón palpitando, vamos al grano. Can y Mehmet. La pareja que nació en la pantalla y que conquistó nuestros corazones. Recordemos sus inicios, ese flechazo que sentimos todos al verlos juntos en la exitosísima serie Erkenci. ¡Ay, esos Sanem y Can! ¿Quién no suspiró con sus miradas cómplices, con sus besos robados, con su química explosiva? La serie fue un fenómeno mundial, catapultándolos a la fama internacional y, lo más importante, plantando la semilla de la esperanza en nuestros corazones. ¿Sería posible que el amor que veíamos en la pantalla se trasladara a la vida real? Para aquellos que no estén tan familiarizados con Erkenci, permítanme refrescarles la memoria. La serie nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y un tanto alocada que, para evitar un matrimonio arreglado, comienza a trabajar en la agencia de publicidad donde también trabaja su hermana mayor. Allí conoce a Can, un fotógrafo aventurero y carismático que regresa a Estambul para ayudar a su padre a dirigir la agencia. Entre Sanem y Can surge una atracción irresistible, una conexión que traspasa la pantalla y que nos mantuvo pegados al televisor durante cada episodio. Y por supuesto, no podemos olvidar esos momentos icónicos. ¿Recuerdan la primera vez que Can y Sanem se besaron en la oscuridad? Un momento mágico, lleno de tensión y deseo. ¿Y cuando Can le regaló a Sanem la bufanda de su abuela? Un gesto dulce y significativo que demostraba que la veía como algo más que una compañera de trabajo. ¿Y qué me dicen de la escena en la que Sanem le confiesa a Can que es la responsable de la desaparición de sus perfumes? Una escena divertida y conmovedora que puso a prueba su relación. ¡Ay, qué recuerdos! La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países del mundo. Los fans se enamoraron de la historia de amor de Sanem y Can, de su química innegable y de sus personalidades entrañables. Erkenci se convirtió en un fenómeno cultural, generando miles de comentarios, memes y fanfics en las redes sociales. Incluso se crearon clubs de fans dedicados exclusivamente a Can y Mehmet. Durante la emisión de Erkenci, los rumores de romance fueron incesantes. Cada foto, cada publicación en redes sociales, cada entrevista era analizada al milímetro en busca de una señal, de una confirmación. Los fans, convertidos en verdaderos detectives, hilvanaban teorías, encontraban coincidencias, creaban montajes. Todo valía con tal de confirmar lo que sus corazones anhelaban. Incluso llegaron a contratar a expertos en lenguaje corporal para analizar las entrevistas de Can y Mehmet. Así de intensos eran los fans. Se decía que Can y Mehmet pasaban mucho tiempo juntos fuera del set de grabación,
que se enviaban mensajes de texto constantemente y que se comportaban de manera muy cariñosa el uno con el otro. Algunos testigos afirmaban haberlos visto besándose en secreto, mientras que otros aseguraban que se hospedaba en el mismo hotel durante las giras promocionales de la serie. Pero, ay, el amor es un misterio. Tanto Khan como Demet se mostraron siempre muy discretos, negando los rumores y manteniendo una postura profesional. Somos solo buenos amigos, decían. Tenemos una gran química en el trabajo, explicaban. Y nosotros, con el corazón dividido entre la esperanza y la decepción, seguíamos observando, esperando pacientemente una señal. Nos hacían sufrir, la verdad. Pero, ¿qué podíamos hacer? El amor es así de cruel. Luego la serie llegó a su fin y, con ella, parecía desvanecerse la ilusión de ver a Khan y Demet juntos. Cada uno tomó su propio camino, embarcándose en nuevos proyectos y explorando otras facetas de su carrera. Khan se mudó a Italia, donde siguió cosechando éxitos y conquistando corazones con su encanto arrollador. Demet continuó trabajando en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Khan, con su físico imponente, su carisma desbordante y su talento innegable, se convirtió en un ícono en Italia. Participó en varias series de televisión, protagonizó campañas publicitarias y se convirtió en la imagen de importantes marcas de moda y belleza. Incluso aprendió a hablar italiano a la perfección. Un hombre de mundo, este Khan. Demet, por su parte, siguió demostrando su versatilidad como actriz, interpretando una amplia gama de personajes en diferentes géneros. Protagonizó comedias románticas, dramas y series de acción, demostrando que no tenía límites. Además, se convirtió en un referente de estilo para muchas mujeres. Una verdadera influencer. Durante este tiempo ambos fueron vinculados sentimentalmente con otras personas. Khan tuvo una relación con la periodista italiana Diletta Leotta, una relación que acaparó los titulares de la prensa rosa y que parecía encaminarse hacia el matrimonio. Las fotos de Khan y Diletta juntos eran omnipresentes en las revistas y en las redes sociales. Se les veía felices, enamorados y disfrutando de su romance. Incluso se habló de una posible boda en Italia. Demet, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, una boda que fue celebrada por todo lo alto y que parecía poner fin a cualquier esperanza de verla junto a Khan. La boda de Demet y Oğuzhan fue un evento fastuoso con cientos de invitados, música en vivo y un vestido de novia espectacular. Parecía un cuento de hadas. Pero, los caminos del amor son inescrutables. La relación de Khan y Diletta llegó a su fin de manera abrupta y polémica. Se rumoreó que la causa de la ruptura fue la incompatibilidad de agendas y las presiones mediáticas. Otros, sin embargo, apuntaron a una posible infidelidad por parte de Khan. El drama, señores, el drama. Y para sorpresa de todos, el matrimonio de Demet y Oğuzhan también terminó en divorcio, apenas unos meses después de la fastuosa boda. Las razones del divorcio nunca se hicieron públicas, pero se especuló que la pareja tenía problemas de comunicación y que no lograban conciliar sus carreras profesionales. Una lástima. Y aquí es donde la historia se pone interesante, mis chismosos. Porque con ambos solteros y libres, la llama de la esperanza se reavivó con más fuerza que nunca. Los rumores de un posible reencuentro entre Khan y Demet comenzaron a circular nuevamente, alimentados por gestos, comentarios y coincidencias que no pasaron desapercibidos para los fans más observadores. Era como si el destino estuviera conspirando para unirlos. Se dice que Khan y Demet han mantenido contacto a lo largo de los años, a pesar de la distancia y de sus respectivas relaciones. Se rumorea que se han apoyado mutuamente en los momentos difíciles, que han compartido confidencias y que han mantenido viva una amistad que va más allá de lo profesional. Una amistad que podría ser la base de algo más grande. Según fuentes cercanas a la pareja, Khan y Demet han estado hablando por teléfono y enviándose mensajes de texto con regularidad. Se dice que Khan ha estado visitando Turquía con más frecuencia de lo habitual y que ha aprovechado para reunirse con Demet en secreto. Todo muy clandestino como en las películas. Y ahora, con ambos solteros, ¿podría esta amistad transformarse en algo más? ¿Podría el amor que vimos en la pantalla florecer finalmente en la vida real? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, amigos míos, podría estar más cerca de lo que pensamos. Analicemos las pistas, mis queridos detectives del corazón. Primero, la química.
No podemos negar la química innegable que existe entre Can y Demet. Esa conexión especial que se transmite a través de la pantalla y que nos hace creer que están hechos el uno para el otro. Esa química no se inventa, no se actúa, se siente. Es como un imán que los atrae. Segundo, el timín. Como dicen, el timín lo es todo en el amor. Quizás antes no era el momento adecuado, quizás ambos tenían que vivir otras experiencias, quizás el destino tenía otros planes. Ahora, con ambos solteros y con la madurez que da el tiempo, ¿podría ser este el momento perfecto para que su historia de amor comience a escribirse? Quizás el universo está alineando los planetas para que estén juntos. Tercero, las señales. Los fans más observadores han notado una serie de señales que apuntan a un posible reencuentro entre Can y Demet. Interacciones en redes sociales, likes a publicaciones, comentarios sutiles. Pequeños gestos que no pasan desapercibidos y que alimentan la ilusión. Los fans son como águilas, no se les escapa nada. Por ejemplo, recientemente se ha visto a Can ya mandando me gusta a varias publicaciones de Demet en Instagram, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Además, se ha rumoreado que ambos han estado en los mismos lugares al mismo tiempo, aunque no se han dejado ver juntos en público. Coincidencias sospechosas. También se ha filtrado una foto de Can y Demet juntos en un restaurante en Estambul. La foto es borrosa y no se distingue con claridad sus rostros, pero muchos fans están convencidos de que se trata de ellos. La prueba definitiva. Pero ojo. No todo lo que brilla es oro. También hay que ser cautelosos y no dejarnos llevar por la ilusión. Los rumores son solo rumores y hasta que no haya una confirmación oficial, no podemos dar nada por sentado. No hay que cantar victoria antes de tiempo. Además hay que tener en cuenta que tanto Can como Demet son figuras públicas y que están constantemente en el ojo del huracán. Cualquier gesto, cualquier comentario, cualquier movimiento es analizado y magnificado por los medios y por los fans. Por lo tanto, es posible que estén siendo muy cuidadosos y que estén tratando de mantener su vida privada alejada de los focos. Es comprensible que quieran proteger su intimidad. También es importante recordar que Can y Demet son dos personas con sus propios sentimientos, deseos y necesidades. No podemos imponerles nuestras expectativas ni obligarlos a estar juntos si no es lo que quieren. Hay que respetar sus decisiones. Entonces, ¿se casan Can y Demet? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá si su historia de amor tiene un final feliz. Pero mientras tanto podemos seguir soñando, seguir imaginando la boda del año, seguir creyendo en la magia del amor verdadero. El amor es lo que mueve el mundo. Y hablando de bodas, ¿cómo sería la boda de Can y Demet? Imaginen la ceremonia. Un lugar paradisíaco quizás en la costa turca con vistas al mar Egeo. Una decoración elegante y romántica, con flores blancas y velas que iluminen la noche. Los invitados, las personalidades más importantes del mundo del espectáculo turco e internacional. Y por supuesto, los novios. Can con su elegancia innata y su sonrisa cautivadora. Demet, radiante y hermosa con un vestido de ensueño. Una boda de ensueño. Imagino a Demet luciendo un vestido de novia blanco con encaje y pedrería, diseñado por un famoso diseñador turco. Su cabello recogido en un elegante moño adornado con flores naturales. Y en sus ojos un brillo especial, una mezcla de amor y felicidad. Can, por su parte, luciría un smoking negro con una camisa blanca impecable y una pajarita elegante. Su cabello peinado hacia atrás, mostrando su rostro varonil y atractivo. Y en su sonrisa, la promesa de un amor eterno. La música. Una banda en vivo interpretando canciones románticas turcas y baladas internacionales. El baile. Can y Demet bailando su primer vals como marido y mujer, con la mirada fija el uno en el otro, transmitiendo todo el amor y la felicidad que sienten. Un momento mágico. El banquete. Una deliciosa selección de platos turcos e internacionales, acompañados de los mejores vinos y champán. Y el pastel. Un pastel de varios pisos, decorado con flores y con los nombres de los novios grabados en letras doradas. Una delicia para el paladar. Pero lo más importante, mis queridos chismosos, sería el ambiente. Un ambiente lleno de amor, de alegría, de emoción.
Un ambiente donde se respire la felicidad de dos personas que se aman y que han decidido unir sus vidas para siempre. Un ambiente inolvidable. Imagino a los invitados bailando, cantando y celebrando el amor de Can y Demet. Risas, abrazos y lágrimas de alegría. Un ambiente festivo y lleno de buena energía. También imagino a los padres de Can y Demet, orgullosos y emocionados, viendo a sus hijos cumplir sus sueños. Un momento especial para compartir en familia. ¡Ay, qué bonito sería! Soñar no cuesta nada, ¿verdad? Pero mientras esperamos la confirmación oficial, podemos seguir disfrutando de su trabajo, apoyándolos en sus proyectos y admirando su talento. Y por supuesto podemos seguir comentando y debatiendo sobre su posible reencuentro amoroso. La esperanza es lo último que se pierde. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Can y Demet están destinados a estar juntos? ¿Creen que veremos la boda del año? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión, quiero conocer sus teorías, quiero compartir sus sueños y esperanzas. Sus comentarios son muy importantes para mí. No se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme. Los quiero muchísimo. En resumen, hoy hemos analizado la posibilidad de un romance entre Can Yaman y Demet Özdemir, reviviendo su historia en Erkenci, recordando sus relaciones pasadas y explorando las posibles señales de un reencuentro amoroso. Hemos hablado de la química innegable que existe entre ellos, del timing perfecto y de los rumores que circulan en las redes sociales. Aunque no tenemos una confirmación oficial, la esperanza sigue viva y podemos seguir soñando con la boda del año. El amor es un misterio que vale la pena explorar. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me impulsa a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Ustedes son la razón por la que hago esto. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can y Demet están destinados a estar juntos? ¿Qué les gustaría ver en un futuro? Compartan sus opiniones conmigo. Me encanta leer sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones y no perderse ni un solo vídeo. Únanse a esta gran familia de amantes de las novelas turcas. Los espero con los brazos abiertos. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es vida, pero siempre con respeto, Hasta la próxima. Y que el amor los encuentre.